vamos a platicar un poquito sobre la epidemiología y fundamentos de las lesiones en deportes. Aquí pueden preguntar más, esto sí es mi mero mole, y vamos a hablar un poquito de algunas generalidades. Bueno, vamos a definir un poco qué es una lesión deportiva. Aquí tenemos básicamente los elementos de juicio que nosotros tenemos para decir, bueno, esto es una lesión que se dio en el deporte. Primero, lo más obvio, un traumatismo ocasionado durante un encuentro o entrenamiento. Segundo, requiere atención médica. Si el patojo medio se dobló el tobillo y, como dicen los gringos, walk it off, solo se paró, se levantó, siguió caminando, se sentó 2 minutos en la banca, se levantó, siguió jugando y aquí no pasó nada, no, eso no es una lesión deportiva. También que postergue la actividad deportiva del atleta por al menos un día posterior a su atención. Es decir, bueno, llegué a la clínica, pero te dejé un cataflán, al día siguiente amaneciste como que nada y regresaste a entrenar, pues ahí tampoco epidemiológicamente hablando no entra como una lesión deportiva. Van a haber un montón de clasificaciones, a los médicos, a los científicos en términos generales nos encanta hacer clasificaciones bien importante para su vida y para su entendimiento. En el área de las ciencias los van a bombardear de una manera increíble con clasificaciones. ¿Y cómo saber si una clasificación sirve o no sirve de algo? Si una clasificación básicamente me ayuda a ver pronóstico y me ayuda a saber qué hacer, eso es una clasificación que sirve de algo. De lo contrario, no sirve de nada. Nosotros en ortopedia tenemos un montón de clasificaciones inútiles, sobre todo la mayor parte son clasificaciones antiguas. Tenemos, por ejemplo, en la muñeca una clasificación vieja, que si el hueso se va para adelante, que si se va para atrás, que se va para un lado, para el otro, que el mecanismo, pero la clasificación no nos sirve de nada porque no nos dice si tiene qué pronóstico tiene cada una de las clasificaciones y no nos dice qué hacer. Entonces es bien importante. En este caso, vamos a tener una clasificación epidemiológica donde vamos a tener lesiones de 1 a 7 días, que van a ser leves, moderadas de 8 a 21 días y severas de más de 21 días, que básicamente el mismo tiempo nos está dando un pronóstico y ya nos da una idea. Esto no es para que lo veamos exhaustivamente, solo es un ejemplo de un montón de clasificaciones epidemiológicas de lesiones y pues nada realmente que nos dé una mayor sorpresa. Vamos a ver que actividades como el taekwondo van a tener una incidencia alta de lesiones, el boxeo, el fútbol, básicamente todas las actividades deportivas que van a tener mayor contacto, mayor impacto, obviamente van a tener un mayor índice de lesiones. En cuanto a la epidemiología, 75% de las lesiones se dan en los hombres, aunque epidemiológicamente hablando también en el camino vamos a ir aprendiendo más adelante en la carrera que hay ciertas lesiones que van a ser mucho más importantes en la mujer. Por ejemplo, yo les puedo dar una idea, en los últimos 4 años hemos operado alrededor de 7 lesiones del ligamento cruzado anterior de la selección de balonmano en mujeres versus ninguna en hombres. Y así vamos a ir viendo algunas tendencias dependiendo de algunos tipos de deportes. El 70% de las lesiones van a ser del miembro inferior, por eso es que la mayoría de traumatólogos trabajamos rodilla y tobillo y es lo que más nos gusta en el deporte. Trabajamos hombro, pero lo que más vemos generalmente va a ser rodilla y tobillo. 20% va a ser del miembro superior. La columna va a representar un 3% de las lesiones y otros, cráneo, tórax, abdomen, generalmente van a ser de un 7%. La mortalidad es una mortalidad muy baja, obviamente, porque estamos ante traumatismos de mediana o baja intensidad en una población sana y joven. En cuanto a los tipos de lesiones que vamos a ver distorsiones musculares, espasmos, desgarros y similares en un 30-35%, lesiones meniscales y ligamentarias, que son las que nos dan de comer a los cirujanos de rodilla, en un 20-25%, fracturas en el 11% y lesiones de tendón. Cuando decimos tendón músculo no se diferencian de las primeras, es básicamente las lesiones que se van a dar en el tendón o en el tendón cerca de la inserción del músculo o en el músculo ya llegando a la inserción del tendón.
Y hablábamos de clasificaciones. La primera clasificación realmente no nos sirve de mayor cosa más que para ver el tiempo, pero esta es una clasificación bastante más tradicional, en donde generalmente vamos a tener más información y vamos a clasificar los deportes en deportes sin impacto y contacto colisión. Sobra decir cuál de ellos va a tener una mayor incidencia de lesiones. Nadie pensó que fue el primero, ¿verdad? Las lesiones de los deportes de contacto o colisión, ahí vamos a tener el balonmano, vamos a tener el fútbol, el rugby, el lacrosse, el fútbol americano, el fútbol australiano y cualquier deporte de combate donde obviamente la incidencia de lesiones va a ser mucho mayor. Tenemos también algunos factores propios de cada del atleta que pueden o no pueden predisponer a las lesiones, y la población de adultos jóvenes, adolescentes y niños que están en etapas finales del crecimiento van a tener algunos riesgos adicionales. Entre ellos, por ejemplo, la estatura y el peso. ¿Qué es lo que pasa? El niño, y esto trabaja un poquito de neurodesarrollo, que también lo vamos a ver más a fondo en la carrera, pues el patojo crece y de repente está más grande, más gordo, pero no tiene la coordinación necesaria porque no tiene el desarrollo neuromuscular adecuado. Entonces, esto hace que el desplazamiento, el momento, la reacción muchas veces no sea la óptima y tenemos mayor índice de lesión. La fuerza muscular va de la mano, el niño crece pero la masa muscular no se ha desarrollado, tenemos el mismo problema. El performance, es decir, el desempeño y las habilidades motoras van de la mano de lo mismo, pues en los chicos no van a ser precisamente óptimas. Hay que entender un concepto cuando hablamos de niños, que el doctor Lavallén pues va a hablar de esto más adelante, y es que los niños no crecen de forma ordenada. A ver, si alguno de ustedes es papá o tiene hermanos, alguna vez los llevaron a la zapatería de niños y resulta que un zapato les quedaba apretado y el otro les quedaba flojo. Y es porque literalmente un pie está más grande que el otro. De la misma manera que el crecimiento óseo es asimétrico, muchas veces el crecimiento muscular es asimétrico. Y no me refiero a un lado versus el otro. Vamos a platicar rapidísimo de un concepto muy simple en biomecánica que se llama el concepto de agonismo-antagonismo. A ver, si ustedes agarran su brazo, hagan este movimiento con fuerza de aquí para acá, ¿ok? Doblen el brazo. ¿Qué músculo creen ustedes que se contrajo para hacer este movimiento? Anatomía de quinto bachillerato. El bíceps, correcto, ok. Este es el músculo agonista del movimiento de la flexión del codo. Ahora, si decimos que hay algo agonista, que es decir, que hay algo que va a favor, es muy probable que haya algo que vaya en contra. ¿Qué músculo creen que va en contra de la flexión? ¿Quién hace este movimiento? El tríceps, correcto. Entonces, en este concepto, el músculo agonista se contrae y el músculo antagonista se relaja. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en niños? Bueno, y estos músculos van a tener una proporción de fuerza. Por ejemplo, los músculos flexores de la muñeca son 2 veces más fuertes que los músculos extensores. Por eso, si alguien ha tenido alguna vez un síndrome del túnel del carpo, el síndrome del túnel del carpo lo primero que hacen es ponerles férulas para dormir. Porque cuando uno duerme en la noche, como los músculos flexores son más fuertes, la mano cae y el pobre nervio queda acodado. Y por eso uno amanece con más dolor. Entonces, 2 veces más fuerte. El tríceps, si no recuerdo mal, es 3 veces más fuerte, no, 1.5 veces más fuerte que el bíceps. El cuádriceps es 4 veces más fuerte que los isquiotibiales, y así hay una relación de fuerza entre el músculo agonista y el antagonista. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque en los niños esa relación no se mantiene, porque no se ha desarrollado del todo. Entonces, han oído hablar de los famosos calambres o dolores nocturnos en los niños preescolares. Una de las razones es porque un grupo muscular tiene más fuerza que el otro, no se han terminado de desarrollar y esto causa fatiga muscular. Entonces, todo este tipo de cosas en la población adolescente los hace más susceptibles de lesiones. Un poco de la flexibilidad, los chicos son un poquito más flexibles, eso puede ser ventaja o desventaja.
El crecimiento de cartílago, esto es más que todo, nos incumbe desde el punto de vista ortopédico, no voy a ahondar mucho, pero básicamente los núcleos de crecimiento, que son zonas de cartílago que está creciendo, que están mezcladas con el hueso, tienden a fracturarse de forma más sencilla. Los huesos de los niños son más elásticos y esto va a crear patrones de fractura propios de los chicos. Y la madurez psicológica, que creo que no hay mucho que ahondar ahí. El chico tiende a ser más impetuoso, tiende a ser un poquito menos estructurado y esto puede aumentar también el riesgo de las lesiones. Terminamos rapidito hablando de las principales lesiones musculoesqueléticas que vamos a ver: musculares, fracturas, lesiones ligamentarias, luxaciones y lesiones tendinosas. Hablando de las lesiones musculares, pues van a ser las lesiones más frecuentes en deportistas, son comunes independientemente del nivel del impacto, muchas veces van a estar asociadas a sobreentreno. De hecho, las contracturas musculares son la causa más común de consulta cuando hay campeonatos o cuestiones muy largas y viene a reflejar mucho también la calidad del entreno de los atletas. Recuerdo que uno de mis primeros tanes en medicina deportiva fue hace muchos años, precisamente con el doctor Carlitos Álvarez, que cubrimos un evento de balonmano y el doctor Carlitos Álvarez nos puso a hacer un chart para llenar las lesiones de acuerdo a cada país. Y conforme iban pasando las semanas, él se mataba la risa porque él ya sabía que iba a pasar y nosotros no. Y veíamos cómo en los primeros días las lesiones eran parejos de todos los equipos. A partir del tercer, cuarto día de un campeonato de 5 o 6 días, Guatemala, Nicaragua y Honduras dispararon las lesiones musculares. Y Puerto Rico, México y los demás países que tenían mucho mejor preparación física que nosotros no. Entonces es bastante importante este punto. Básicamente esto los vamos a clasificar en 3 grados: leve, moderado, severo, 1, 2 o 3. O en Chapín, se estiró, se rompió un poquito o se rompió un montón. Las lesiones más comunes van a ser las distensiones o rupturas menores. No hay una forma clínica de saberlo, aún por resonancia magnética o ultrasonido muchas veces es difícil diferenciar una de la otra. Generalmente van a ser muy sintomáticas en el principio, es el típico tirón cuando estoy jugando, pero van a tener una recuperación bastante rápida. Van a ser músculos intactos o van a ser lesiones de menos de 1 centímetro, aunque esto es muy relativo dependiendo del tipo de músculo. No es lo mismo 1 centímetro en los músculos flexores de los dedos a 1 centímetro en el músculo del cuádriceps, pero de forma muy general. Generalmente no van a requerir estudios y el retorno a la actividad deportiva va a ser de 1 a 2 semanas. Las rupturas intermedias van a ser de 1 a 3 centímetros. Son defectos difíciles de palpar, hay que ser uno ya un poquito mañoso para poder palpar y tocar el defecto. Van a tener una equimosis temprana, es decir, un moretón, generalmente que se va a dar entre las primeras 30 minutos y 6 horas. Y la recuperación va a ser de 4 a 8 semanas, generalmente van a ser 2 semanas de reposo, aunque no es una receta de cocina, y fisioterapia, y el pronóstico es bastante aceptable. Ahora, las rupturas mayores son bastante obvias. Vamos a tener grandes defectos palpables, estos que ven ahí es un bíceps roto. Van a tener una pérdida parcial o total de la función. La equimosis va a ser temprana y va a ser mucho más grande, va a ponerse gente que tiene todo el brazo morado de una vez. El tratamiento quirúrgico lo ponemos entre signos de interrogación porque esto es motivo de una charla solita, pero básicamente no les va muy bien cuando los operamos. Y dependiendo del deporte puede tener un mal pronóstico. Por ejemplo, un velocista, una ruptura del cuádriceps es el fin de su carrera, fin de la discusión, a menos que alguien haga milagros, pero en la experiencia desde el punto de vista ortopédico suele ser el fin de la carrera. Las fracturas, tenemos que entender algunas cuestiones muy básicas de los huesos. Vamos a tener huesos largos, cortos, complejos, asamodeos y planos, básicamente dependiendo de la forma, pero más importante que la forma es que vamos a tener la estructura del hueso. En los extremos de los huesos largos, que son los que más se fracturan, vamos a tener esta parte que va a ser hueso cortical, que es como que fuera el panal de una abeja. Luego, les digo, hueso esponjoso. Luego el hueso cortical, que es el cuerpo del hueso, que va a estar como que fuera un tubo. Y luego otra vez tejido esponjoso. Vamos a clasificar las partes de los huesos en la diáfisis, las epífisis, que es donde van creciendo los huesos,
perdón, las metáfisis, que es donde van creciendo los huesos, las epífisis, que son los extremos, y el cartílago articular, que es lo que va a recubrir a una superficie de hueso con otro, que básicamente el trabajo del cartílago es disminuir la fricción para que el movimiento pueda darse durante muchos años. Como vive mucho tiempo una articulación, básicamente el cartílago es súper liso, tiene menos fricción, y el mismo cartílago produce un líquido que se llama líquido sinovial, que es un lubricante articular que hace que la fricción sea mucho más baja, y por eso es que podemos llegar hasta los 75, 80 años si tenemos suerte, con rodillas, caderas y todas las demás articulaciones funcionando. No vamos a entrar mucho en detalle, estas son solo algunas de las clasificaciones de cómo se puede quebrar un hueso. Las fracturas en términos generales, las fracturas de los huesos largos, de la diáfisis, es decir, del tubo del hueso, van a tener muy buen pronóstico. Aquí es donde el traumatólogo se roba el show, porque ponemos estas placotas, ponemos estos clavotes, estas placotas. Es súper impresionante cómo levantamos y ponemos al paciente a caminar al día siguiente, y como a los 4 o 5 meses ya pegó y ya está entrenando otra vez y bla 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 bla. Pues mucho show, pero realmente es porque estas fracturas tienen muy buen pronóstico, y lo único que necesitamos es mantener el eje y longitud del hueso. Mucha gente se queda con los pelos parados cuando mira, por ejemplo, mira, es que este pedazo de hueso está acá y este pedazo de hueso está acá y no todo está en su lugar. Realmente son fracturas que tienen buen pronóstico y eso no importa. Trabajamos con tejido vivo y el tejido vivo regenera y les va muy bien. Ahora, lo que es diferente son las fracturas articulares, que por ahí el doctor Herro nos va a hablar más adelante de lesiones articulares en deportistas, que aquí ya cambia la historia, ¿ok? Son lesiones que son de hueso esponjoso, muchas veces requieren injertos, fijación, cirugías, y si estas fracturas no quedan perfectas, les va bastante mal. Esta no es una lesión deportiva, es un paciente que se accidentó en moto, pero para que se hagan una idea del corte de la tomografía, de la cantidad de pedazos en la que esto se fracturó. Y este paciente, encima de todo, esta radiografía, no sé si ven esta grada acá, fue porque ya lo habíamos operado, ya estaba muy bien, ya estaba moviendo la rodilla, ya estaba apoyando con muletas y se cayó de unas gradas y dobló la placa, pero son cosas que pasan. Fracturas expuestas, que son muy raras en el deporte, no vamos a ahondar mucho, pues estas no tienen tan buen pronóstico y estas obviamente requieren intervención inmediata. Fracturas en niños, les decía que los huesos de los niños son más elásticos. Ustedes están muy patojos, pero cuando nosotros éramos niños, en el colegio teníamos dos opciones de lapiceros, el lapicero Bic y el lapicero kilométrico. Y los que teníamos déficit de atención con trastorno, hiperactividad con déficit de atención, que no nos podíamos estar quietos, teníamos la maña de estar jugando y doblando los lapiceros todo el tiempo. Y el lapicero Bic uno lo agarraba y lo trataba de doblar y ¡cac!, se quebraba. Pero el kilométrico venía uno y lo doblaba, y era elástico, pero de repente lo doblaba tanto que le quedaba un burrunche al lapicero y lo volvía por otro lado y quedaba todo abollado por todos lados. Esto obedece a un concepto de la física que se llama la propiedad de elasticidad, plasticidad y punto de quiebre de los materiales. Entre más elástico es un material, más difícil es romperlo, y usualmente tiene mayores zonas plásticas. Las zonas plásticas es ese punto en el que yo doblo un material y lo deformo, ya no puede regresar a su forma normal, pero no lo quiebro. Los niños tienen huesos kilométricos, los adultos tenemos huesos Bics. Entonces, vamos a ver en niños fracturas con patrones raros, o solo se dobló una deformidad plástica, o se abolló, como se abollaban los lapiceros kilométricos, que son fracturas en torus, o fracturas en tallo verde, donde solo se quiebra la mitad del hueso, y se llaman en tallo verde porque es como agarrar el tallo de un apio y doblarlo, y se quiebra de un lado y del otro no. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes trabajan con niños, muchos de estos patrones de fractura no duelen tanto como en adultos. Y es bien común, y a mí me mata de la risa en el consultorio, que llegan las mamás con los güiros o las güiras de entre 7 y 10 años, que se cayeron y se golpearon la muñeca, y mire, doctor, es que ni fue tan duro, pero ya tiene una semana de estarse quejando, entonces mejor lo traje. Y viene uno, los manda rayos, y me encanta la cara de remordimiento y culpa de las mamás cuando uno les dice que tiene una fractura.
Dice, ay, no le hice caso, que no tenga pena, es que no duele tanto, ¿sí? Y realmente le vamos a poner el yeso porque si se vuelve a caer ahí sí se lo termina de partir. Es como, si no le ponemos el yeso podría pegar, pero como de todos modos se va a seguir subiendo al pasamanos, haciendo de todo, si no le ponemos el yeso se va a terminar de quebrar. Entonces son patrones y cuestiones propias de los niños que se dan bastante comúnmente en el deporte. Algunas otras patologías, por ejemplo el síndrome de Osgood-Schlatter, que es súper común en niños, eh, se topan esta parte aquí de la rodilla, ¿no? Aquí es donde llega el tendón rotuliano. Cada vez que nosotros pateamos, el cuádriceps jala el tendón rotuliano y jala la tuberosidad tibial y así es como pateamos. Pues resulta que en los niños, justo en esta parte de aquí, en la tuberosidad tibial, tienen un núcleo de crecimiento. Y ese núcleo de crecimiento, sobre todo los que juegan fútbol o los que patean mucho y los que tienen mala suerte, el núcleo de crecimiento se empieza a levantar, se inflama y les duele un montón. Es un diagnóstico que igual me encanta en la clínica porque solo llega al niño, uno tiene la edad, el tiempo que le duele, si es niño o niña. En niñas de 10 a 12 años, en niños de 13 a 15 años, y uno solo viene y les toca ¡pum! La tuberosidad tibial y el niño pega el gran grito y uno dice, ya sé que tiene su hija, ¿qué tiene su hija? Y las mamás se quedan así como que, pero porque es algo muy simple y es algo bien importante de entender cuando uno trabaja con chicos a esta edad, cuando hay problemas justo en ese punto de la rodilla, el tratamiento es usualmente parar la actividad deportiva por un tiempo prudencial y esto arregla solo con el crecimiento. Lesiones ligamentarias y luxaciones, las más comunes van a ser desde el tobillo, creo que si hacemos una encuesta, el 50% de la gente aquí se ha hablado del tobillo en algún momento, vamos a tener 3 grados, parecido a la lesión muscular, se estiró, se rompió un poquito, se rompió, se estiró, se rompió poco, se rompió más o menos y se rompió un montón. No hay una receta de cocina, pero en términos generales, generalmente los grado 1 van a tener manejo conservador, con reposo, hielo, compresión. Van a ver en la literatura N cantidad de neumotécnicos. RICE es el más viejo para manejo de lesiones, que quiere decir Rest, Icing, Compression, Elevation. Luego vino el Price, luego vino el Scratch, luego vino el Police, ahora hay uno que se llama Peace and Love, que son neumotécnicos que les dan un montón de guías, pero en términos generales el manejo es conservador independientemente de la guía del protocolo que use. En el grado 2 es una ruptura parcial que usualmente va a requerir inmovilización, dependiendo de cada caso. Van a oír muchas corrientes, sobre todo en el área de fisioterapia, que dice que nunca hay que inmovilizar, hay que individualizar pacientes. Un grado 2 que se inflama demasiado puede llevar a tener complicaciones vasculares, entonces hay que tener ahí mucho ojo y estar pegadito al paciente. Y en el grado 3 generalmente va a haber una ruptura total y el tratamiento casi siempre va a ser luxación. Aquí vemos una luxación de hombros, se llama el signo de la charretera, porque la cabeza del húmero que debería ir acá anda por acá. Es importante de las lesiones ligamentarias, cuando hay una ruptura, la principal razón por las que reparamos las lesiones ligamentarias es porque la inestabilidad produce desgaste. Esa es la razón por la cual ustedes ven que en fútbol se rompió el ligamento cruzado anterior, hay que operarlo, el tobillo está inestable, hay que operarlo, y si el criterio es el adecuado, el tratamiento quirúrgico va muy bien. Finalmente creo que terminamos con las lesiones tendinosas, que son las más raras, pueden ser traumáticas o espontáneas. Lo más común es el tendón de Aquiles, más raro el tendón rotuliano. Entender que las infiltraciones, sobre todo si son muy a menudo o en ciclos de sobrecarga, aumentan el riesgo de rupturas espontáneas. Y aquí un ejemplo del trabajo en equipo y cómo la ciencia se construye en equipo. ¿A alguien le gusta el básquetbol? ¿Nadie? ¿Alguien sigue la NBA? ¿Sí? Bueno. Este año, entre la temporada regular y la postemporada, hubieron 8 rupturas de tendón de Aquiles en la NBA. Eso es más que en los últimos 10 años. Alguien va a empezar a investigar, porque si me preguntaban a mí hasta el año pasado, la sobrecarga no es o no era una justificación para decir una ruptura de tendón de Aquiles. De hecho, se llaman rupturas espontáneas, porque usted puede ir caminando a media plaza y de repente siente que alguien le pegó una pedrada, se voltea, no hay nadie y se rompió su tendón de Aquiles. Y así es como usualmente se da. Pero ¿con qué cara vengo yo cuando usted me pregunta a decirme cómo explico esas 8? Pues tiene que haber alguna forma y tenemos que empezar a ver qué hicieron, qué entrenaron, qué nuevas variantes subieron, qué están haciendo los preparadores físicos, algo hay ahí. Y así es como se construye el conocimiento. Prevención de las lesiones, esta es la parte más importante y ahí es donde entran ustedes y nos dejan sin chance a nosotros.
Condición física, propiocepción, evitar sobreentreno, técnicas adecuadas, dispositivos compresivos. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Ok? Tobilleras. Una persona que me diga, las tobilleras elásticas después de un esguince de tobillo funcionan sí, no, sí o no. ¿Quién dice que no? Levanta la mano. No sirven de nada. ¿Quién dice que sí? Ok, esta es una pregunta que a mí me encantaba hacerle a los residentes de primer año en el Seguro Social, porque la lógica nos dice que como la tobillera no inmoviliza, no sirve de nada. ¿Sí? Pero resulta que nuestro cuerpo funciona con una cantidad de sensores neurológicos y dentro de los sensores neurológicos hay unos sensores que se llaman los propioceptores, que tienen nombre propio, pero no me acuerdo ahorita. Y estos sensores son los que... Ah, los receptores de Malpighi, que son los que le mandan información al cerebro de dónde está cada segmento de mi cuerpo. Esos hay en todo el sistema musculoesquelético, pero donde más hay es en los ligamentos. Entonces, si yo tengo una lesión ligamentaria, pierdo propiocepción. Entonces, hay otros receptores que se llaman los vasoreceptores o receptores de presión. Son los que me dicen que algo me está apachando. Si yo uso un dispositivo compresivo, yo activo los vasoreceptores y ellos mandan información suplementaria a mi cerebro que viene a compensar un poco la falta de información de los sensores de propiocepción. Entonces, ¿funciona? Sí, porque tengo más información y tengo menos chance de volverme a doblar. ¿Cuál es el catch? El uso crónico de dispositivos compresivos causa atrofia muscular. Y si yo tengo atrofia muscular, mis ligamentos van a trabajar de más. Conclusión, tienen algún atleta que tiene una lesión de tobillo, que se está recuperando, que regresa a entrenar, que use tobillera para entrenar y para jugar, y luego se la esconden. Porque muchas veces se siente tan rico que la quieren usar 24 horas al día, y ahí sí ya no se vale. Y obviamente instalaciones adecuadas y una estrecha supervisión de niños y jóvenes. Y espero no haberlos aburrido ni cansado. Esta era pues mi charla y quedamos